Gracia y paz. En esta hora quiero compartir con ustedes, hermanos y hermanas, cómo podemos resolver los conflictos que nosotros a veces tenemos con nuestros familiares, amigos, compañeros de trabajo, ¿verdad? Los conflictos son parte de la vida y habemos, hay personas que de repente pues le molesta cómo hablamos, cómo decimos las cosas, cómo nos vestimos, cómo gestionamos, gesticulamos, cómo caminamos, infinidades de cosas que a otras personas en un momento dado le puede estar molestando, ¿verdad? Y más lo podemos notar en personas que no tienen a Cristo en su corazón, que no conocen a Dios, ¿verdad? Pero no podemos tampoco decir que dentro del pueblo de Dios no se dé. ¿Por qué? Porque la iglesia está conformada por personas, seres humanos defectuosos. Y llegamos a la vida de iglesia, ¿verdad? Atraídos por el amor de Dios hacia nosotros, porque nos escogió y llegó el tiempo en que Él dice, venga para acá, usted es parte de mí, usted es mío y lo quiero tener acá. Y cuando nosotros empezamos a tener comunión, a ser parte del cuerpo de Cristo, a tener comunión con la iglesia, cuando nosotros, con los demás hermanos, ¿verdad? Porque la iglesia está compuesta de creyentes, ¿sí? Nos empezamos a relacionar, todos hemos venido a ser parte del cuerpo de Cristo y de la iglesia, enfermos, piernas quebradas, corazón lastimado, lleno de defectos. Pero aquí dentro de la iglesia el Señor empieza a hacer el proceso de transformación de nuestras almas, ¿verdad? Porque nuestro cuerpo, como les dije anteriormente, está compuesto de espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? El espíritu es el órgano más profundo de nuestro ser y es con el que podemos contactar a Dios. El alma es la parte intermedia, que es la defectuosa, es la personalidad, es lo que yo soy, lo que yo he recibido, lo que escribieron mis padres, lo que escribe la sociedad, lo que escribe la universidad, lo que escriben las escuelas. Porque yo vine como un papel en blanco cuando yo nací, pero, ¿verdad? El sistema del mundo empezó a escribir sobre mí. Y yo empecé entonces a manifestar lo que yo recibía y aprendía, ¿verdad? Entonces, a veces nos encontramos, ¿verdad?, involucrados en situaciones, en conflictos con familiares y amigos, con compañeros del trabajo. Y la Biblia aconseja manejar los conflictos con familiares, amigos y compañeros a través de la comunicación directa, la humildad y el perdón incondicional, ¿sí? Los principios claves incluyen
hablar a solas con la persona con la que yo tuve el conflicto o la diferencia, ¿verdad? Con la que lastimé o me lastimó, con la que no me comuniqué apropiadamente, con la que expresé algo que no debía expresar o expresaron hacia mí algo que no me gustó, ¿verdad? Entonces, el segundo punto es perdonar como Cristo lo hizo. Cuando nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, cuando nosotros somos parte de la iglesia, cuando nosotros como creyentes, ¿verdad?, defectuosa, con un alma pues pecaminosa, somos parte del cuerpo de Cristo, en quienes se está operando un proceso de transformación del viejo hombre al nuevo hombre que nació en la cruz del Calvario. Yo tengo que, a través de la palabra, las enseñanzas bíblicas que voy a empezar a estudiar en el momento en que soy parte de la iglesia del Señor, yo empiezo a leer, a comer la palabra, a nutrirme de ella, ¿verdad?, en mi espíritu, a fin de poder ir entendiendo lo que el propósito eterno de Dios sobre mi vida. Entonces, yo tengo que empezar a expresar a ese Cristo, a ser como Él es, ¿sí? Y miren que Él murió en la cruz del Calvario para perdonar todos nuestros pecados y perdonarnos, ¿verdad? Y Él lo hizo como un gesto de amor. Y dice que cuando Él resucitó como el Espíritu vivificante. Y cuando Él ascendió, que instituyó la iglesia y ascendió y le comisionó a los apóstoles y a ser discípulos y predicar el evangelio a toda criatura, ¿verdad? Él dijo que enviaría al Espíritu Santo, el Consolador, el Paracleto, para que estuviera con nosotros todos los días de nuestra vida, ¿sí? Y a través del poder del Espíritu Santo es que nosotros podemos perdonar a otros. Él en nosotros, porque nosotros, sin Dios, sin Cristo y sin el Espíritu, somos totalmente pecado, carne y nada que expresa a Cristo. Entonces, nosotros cuando tenemos conflictos con personas, compañeros, amigos y familiares, tenemos que aprender del modelo que el Señor nos ha dejado, perdonar como Él lo hizo. Y el tercer punto es procurar la paz por encima del orgullo. Procurar la paz por encima del orgullo. Jesucristo nunca fue orgulloso. Él, ese modelo de orgullo que por lo general nosotros los seres humanos desarrollamos en esta personalidad y estas características, particularidades muy humanas, defectuosas. Él era humano, pero él no practicó el orgullo. Él se acercaba a cualquier persona, él hablaba con cualquier persona. Él no era de estas personas que escogía a quién se iba a acercar, porque él conocía el corazón y la condición de las personas, ¿verdad? Ahora, nadie me puede decir que ese era él porque él era el Hijo de Dios. Inmediatamente que yo fui salva y que yo fui traída a la iglesia como creyente y que me hizo parte del cuerpo de Cristo, yo inmediatamente soy hija de Dios. Y tengo que hacer
lo que el Hijo de Dios hizo cuando caminó sobre la tierra. ¿Sí? Él nunca manifestó orgullo, ni envidia, ni pecó. Él nunca quiso estar por encima de nadie, ¿verdad? A pesar de que él era el Hijo de Dios. Él no quiso nunca expresar su grandeza y aniquilar a los más débiles. Al contrario, Él vino para ser la fortaleza, para ser el ejemplo, para ser esa imagen, ¿verdad? O ese espejo en el cual nosotros nos debemos de mirar. ¿Sí? ¿Y qué tiene que hacer una persona que entra en conflicto con otra? Hablar a solas es el primer punto, ¿verdad? Con la persona. Hablar a solas y con humildad, ¿verdad? Antes de involucrar a otros, debemos de buscar, de resolver el problema directamente con la persona con la que tuvimos el conflicto. ¿Sí? Priorizar la mansedumbre para evitar avivar la discusión. ¿Sí? Nosotros tenemos que ir de una manera mansa, humilde, como Cristo era. ¿Sí? Y no avivar la discusión o la situación, el conflicto. Tenemos que entrar con humildad pidiendo perdón. Aunque de repente no fuimos la que produjimos el problema, debemos pedir perdón, ¿verdad? ¿Qué dice Mateo 18:15? Y Jacob. Voy a leer Mateo 18:15 con relación a esto. Me pasé. Mateo 18:15 dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando a solas tú y él. Si te oye, has ganado a tu hermano. Si esa persona te logra escuchar, porque tú llegaste con una actitud de humildad, ¿verdad? No para seguir la discusión, sino para arreglar la situación. Entonces, ese gesto de humildad va a hacer que tú ganes a esa persona, ¿verdad? Has ganado a tu hermano. Y Jacobo en mi Biblia, pero es Santiago en la Reina Valera, la versión que yo tengo. Dice Jacobo 1:19. 1:19 dice: ¿sabéis esto, mis amados hermanos? Pero que cada uno sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para airarse. Y el pie de nota: al oír nos tienta a hablar, y el hablar es el fuego que enciende la ira. Si refrenamos nuestro hablar, apagamos nuestra ira. Lo que Santiago o Jacobo dice aquí, con la intención de fortalecer su perspectiva de la perfección cristiana, práctica, tiene el mismo tono que los proverbios del Antiguo Testamento. Proverbios 10, 19 y 14, 17. ¿Cuál es el otro punto?
evitar el orgullo y los chismes. Los pleitos suelen nacer del egoísmo. Es mejor ceder y no dejar que los malentendidos o los chismes destruyan la relación. Y esto nos lo dice Proverbio 17:14. Vamos para allá. 17:14. Dice: el comienzo de la discordia es como el soltar de las aguas. Deja pues la contienda antes de que empiece. Cuando tú ves que hay un conflicto, y que las cosas se van a encender, dice Proverbio, el comienzo de la discordia es como el soltar de las aguas. Deja pues la contienda antes de que empiece. ¿Qué hacía Jesús? Jesús, cuando veía que los sacerdotes del Sanedrín lo acusaban, iban allá y le decían cosas, ¿verdad? Lo intrataban, él, calladito, se escurría entre la gente y los dejaba a ellos. ¿Y qué se hizo y a dónde se fue? Así es que tenemos que actuar nosotros, de esa misma manera, ¿verdad? Dejar pues la contienda antes de que empiece. Imagínate que el Señor se hubiera puesto con los sacerdotes: sí, porque ustedes están equivocados, yo tratando de convencerlos de algo de lo que ellos no querían escuchar ni entender. Y como él sabía eso, él decía: mejor yo me voy por aquí, y se escurría, ¿verdad? ¿Qué dice Filipenses 2:3? Vamos a Filipenses 2:3 para ver qué nos dice Filipenses. Ay, se me pasó Filipenses 2:3. Dice Filipenses 2:3. Dice: nada hagáis por ambición egoísta o por vanagloria, antes bien con una mentalidad humilde, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Ese es ser humilde. Ese es tratar a los demás, ¿verdad?, como superiores a mí o a ti, ¿sí? Con respeto, con decencia, con delicadeza. Porque esa actitud que con lo que tú vas a expresar, ¿verdad?, esa actitud no egoísta, no de pelea, no de conflicto, va a hacer de que ellos vean que tú eres una persona sencilla y humilde, como Jesucristo lo fue. No decir nada, no encender, mejor callar, ¿verdad? Qué bonito. El otro punto: perdonar como Dios te perdonó. Él libera el rencor y busca la paz. Eso hacía Jesucristo, liberaba, ¿verdad?, el rencor. Él nunca sintió rencor, nunca. Al contrario, él era tan sabio que él, más que tener rencor, los amaba y trataba de buscar la paz. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Estoy buscando Efesios, aquí está Efesios 4:32 dice:
Sed bondadosos uno con otros, tiernos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Miren lo lindo que es Dios, lo amoroso, lo tierno, lo suave, lo especial, como Él nos trata, ¿verdad? Lo bondadoso, ¿sí? ¿Cómo yo voy a pensar que Dios mandó a destruir a Venezuela, ¿no? ¿Cómo yo voy a pensar que Dios permite las pruebas para dañarnos? No, al contrario, Él las permite para que lo tomemos a Él como nuestro todo, ¿verdad? Y hoy nos está enseñando que seamos bondadosos unos con otros, tiernos, perdonándoos unos a otros, ¿verdad? Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Sí? ¿Y qué dice Colosenses con relación a perdonar como Dios nos perdonó? Vamos para allá. Colosenses. Timoteo. Colosenses 3:13. Colosenses 3:13 dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro, de la manera que el Señor os perdonó, así también hacedlo vosotros. Tengo que perdonar, yo tengo que amar, yo tengo que enseñar a los demás, a los conflictivos, a los que me quieren hacer problemas, a los que encienden la ira, yo los tengo que perdonar. Así lo dice Colosenses 3:13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, y si alguno tiene queja contra otro, de la manera que el Señor os perdonó, así también hacedlo vosotros. Amén. Debemos actuar con humildad, evitar la soberbia o el deseo de ganar una discusión a toda costa. Eso no puede ser. Y vamos a Filipenses, hermanitos y hermanitas. Filipenses 2:3. Dice 2:3. Nada hagáis por ambición egoísta o por vanagloria, antes bien, con una mentalidad humilde, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Estimando. Nada hagáis por ambición egoísta o por vanagloria, antes bien con una mentalidad humilde, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Muy parecido al otro verso. Sí, fue ese mismo que leímos, ¿verdad? Filipenses 2:3. Y dice, esto indica, una vez más, que el problema de discusión entre los filipenses se relacionaba con su mente no transformada. Ellos necesitaban tener el mismo sentir que hubo en Cristo. La humildad está en contraste con la ambición egoísta y la vanagloria. Esto no debe ser nuestra humildad natural, sino la humildad de Cristo que se muestra en los versículos 7 y 8. Ahí está, el ejemplo de humildad de Cristo en los creyentes. Tenemos que seguirlo a Él, ¿verdad? Y por último, tenemos que aprender a ser pacificadores. Haz tu mayor esfuerzo
por mantener la armonía siempre y cuando dependa de ti. Yo no debo de fomentar conflictos, yo no debo de fomentar peleas, yo no debo fomentar discusiones, porque una vez más les digo, cuando Jesucristo lo confrontaban, ¿verdad?, con que tú dices que eres el Hijo de Dios, ¿verdad?, y que viniste a salvar a las personas, y que tú haces milagros, y que tú esto, y que tú lo otro. Él no respondía, se callaba, ¿verdad?, y se salía. Él no se confrontaba, él no. ¿Por qué? Porque él sabía el corazón y la maldad que había en ellos. Entonces, nosotros, al ser humildes, ¿verdad?, a no ser orgullosos, a perdonar, nosotros estamos siendo pacificadores, ¿sí? Y tenemos que hacer nuestro mayor esfuerzo para mantener siempre la armonía cuando depende de nosotros. Amén. Y voy a buscar Romanos 12:18 para leer. 12:18. ¿Sabes que esta Biblia tiene las hojas muy delgaditas? Se pega. 12:18 dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, vivid en paz con todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, vivid en paz. Ay, yo les voy a decir que yo procuro vivir en paz. Antes de venir a Cristo, quizás yo era así un poco respondona, no me dejaba de nadie. Cuando las cosas me molestaban, yo las decía porque para quitarme la molestia y hacer sentir mal al otro. ¿Será yo? Pero desde que yo empecé a caminar con Cristo, desde que yo empecé a leer la palabra, desde que yo empecé a conocer a Dios, ¿verdad?, a través de el comer y beber la palabra de Dios, el Señor me ha ido cambiando mi carácter, mi forma de ser. Hoy por hoy yo trato de ser pacificador, llevar la fiesta en paz, como Cristo lo hizo mientras caminó sobre esta tierra, ¿verdad? Y esto, 12:18, si es posible, en cuanto dependa de mí y de ti, vivir en paz. Mira, la paz es una experiencia muy gratificante, estar sereno, vivir en paz, no coger rabia por nada, no darle importancia ni color a nada. Eso es sabiduría de lo alto, ¿verdad? Sabiduría de lo alto. ¿Sí? Vivir en paz con todos los hombres. Cuando te vienen a buscar, cuando te vienen a ocupar, siempre tratar a las personas con amor, ¿verdad? Y si en el fondo algo te molesta, pues convierte esa molestia en algo dulce, en algo dulce que salga de tu boca, para que esa persona se sienta bien, para que esa persona se lleve la mejor impresión de ti. Eso es lo que nosotros los creyentes en el Señor, los que estamos debajo del tabernáculo, los que somos parte de la iglesia, los que somos, ¿verdad?, llamados y escogidos, que vivimos una vida de iglesia apropiada, tomando a Cristo como nuestro ejemplo. Así es que debemos vivir, ¿verdad?, nuestra vida cristiana. Y antes de despedirme, quiero hacer una oración para aquellos que tengan la oportunidad de mirar este video y que no han recibido a Cristo como su Salvador personal.
Yo quiero que cierren sus ojos y repitan conmigo esta oración. Esta es la oración de fe. Señor Jesús, yo soy pecador, te necesito, entra en mi espíritu, quita mi vida, quita mi pecado, lléname para que yo tenga la vida de Dios. Te recibo como mi Salvador y mi vida, me entrego a ti. Pido esto en tu nombre. Amén. Si tú hiciste esta oración, la repetiste conmigo, ¿verdad? Quiero decirte que has entrado a ser parte de la familia de Dios. Y si te arrepentiste de todos tus pecados y lo recibiste en tu corazón, Él entró y se quedó ya dentro de tu ser. Y vas a empezar a tener una preciosa relación con Dios, donde Él te va a ir guiando de su mano para que tú vayas aprendiendo a conocerlo, a conocer su propósito, su voluntad, y ayudarte a ser transformada para ser levantada junto con la iglesia y levantada. Así que, hermanos, gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo. Nos vemos pronto.